A veces, el mayor obstáculo para el mañana es la arrogancia de quienes creen conocerlo todo. Nuestra historia está marcada por una constante paradoja. Nos aferramos con tanta fuerza a lo que funciona hoy que cerramos los ojos ante lo que podría transformarnos mañana. Hemos sido testigos de cómo mentes brillantes fueron tildadas de delirantes y cómo inventos que hoy consideramos pilares de nuestra cotidianidad nacieron entre risas burlonas y juicios lapidarios de los supuestos expertos. Estos visionarios no solo enfrentaron problemas técnicos, sino el muro invisible de una sociedad que no estaba lista para soltar sus certezas. Recordamos con una mezcla de asombro y justicia poética aquel episodio de 1876, cuando Alexander Graham Bell intentó vender la patente del teléfono a la poderosa Western Union por apenas $100,000. Si quieres que los recuerdos de nuestra época no se pierdan, suscríbete. Aquellos directivos, cómodos en el imperio del telégrafo, rechazaron la oferta llamando al invento un juguete eléctrico sin valor comercial. No podían concebir por qué alguien querría escuchar una voz distorsionada a través de cables cuando ya existía el texto preciso de los telegramas. Sin embargo, para nosotros, el teléfono se convirtió en el hilo invisible que acortó las distancias de nuestro mundo, demostrando que la necesidad de escuchar el aliento y la entonación de un ser querido pesaba mucho más que la fría eficiencia de una palabra impresa sobre papel. Aquel rechazo millonario fue la primera gran lección de que el futuro suele ser invisible para quienes se niegan a soltar el presente. Nuestra relación con la música y el ocio también fue objeto de juicios apresurados que hoy nos parecen casi infantiles. En 1979, cuando el Walkman de Sony fue propuesto, el escepticismo dentro de la propia compañía era absoluto. Los ingenieros y expertos en mercadeo no lograban comprender por qué alguien querría un reproductor que careciera de la función de grabación, una característica que en nuestra época se consideraba indispensable para cualquier equipo de audio. La idea de caminar por la calle aislados del mundo, con los oídos cubiertos y una banda sonora privada, fue calificada de absurda, inútil y hasta antisocial. Sin embargo, Akio Morita, impulsado por el deseo personal de escuchar sus óperas favoritas en el silencio de sus viajes, confió en un instinto que iba mucho más allá de las hojas de cálculo. Aquel dispositivo que, según los expertos, nadie compraría, terminó por vender decenas de miles de unidades en apenas 8 semanas, redefiniendo para siempre nuestra forma de transitar por el espacio público. Nos regaló la libertad de convertir el trayecto al trabajo o el paseo por el parque en nuestra sala de conciertos personal, demostrando que la necesidad de intimidad y el poder de la música eran fuerzas mucho más profundas que la lógica de quienes solo sabían medir la utilidad. De igual manera, nuestros hogares fueron el escenario de una resistencia similar frente a la comodidad más elemental con la llegada del control remoto. En 1955, cuando apareció el primer modelo inalámbrico, la crítica no se centró tanto en su funcionamiento como en la moralidad de su uso. Se afirmaba con severidad que la gente estaba satisfecha levantándose del sofá para girar manualmente la perilla del televisor y que el ejercicio de caminar esos 3 pasos era saludable. Los ejecutivos de la industria veían en el control remoto una solución innecesaria para un problema inexistente. Los primeros prototipos, que funcionaban mediante haces de luz dirigidos a sensores en el aparato, eran ciertamente temperamentales. Bastaba con que un rayo de sol directo entrara por la ventana de nuestra estancia para que el televisor cobrara vida propia, cambiando de frecuencia de forma errática. Aquella imperfección fue el combustible perfecto para los detractores, quienes se burlaban de lo que llamaban una invención para perezosos. Pero lo que los críticos tildaban de debilidad, nosotros lo reconocimos como una nueva forma de libertad doméstica. Aquella pequeña caja, que pronto evolucionó hacia el ultrasonido para evitar las interferencias de la luz, no solo nos permitió evitar los anuncios ruidosos, sino que transformó la televisión en una experiencia interactiva. El control remoto nos enseñó que la conveniencia es una de las mayores fuerzas motoras de nuestra especie y que, a menudo, los hábitos que defendemos con más fervor son los primeros que abandonamos cuando descubrimos la paz de un instante de descanso sin interrupciones físicas. En los hogares de mediados de siglo, la cocina era un santuario de calor directo, de llamas y de tiempos prolongados, por lo que la aparición del microondas fue recibida con una mezcla de sospecha y abierta burla. A finales de los años 40, aquel artefacto parecía extraído de una novela de ciencia ficción, una caja imponente que prometía cocinar los alimentos mediante ondas invisibles. Para nosotros, acostumbrados a la lógica del fuego y el metal caliente, la idea resultaba no solo absurda, sino incluso peligrosa. Los primeros modelos comerciales eran monstruos de acero de casi 2 metros de altura y 300 kilogramos de peso, con un costo que hoy equivaldría a una pequeña fortuna. Los expertos de la época juraron que las familias nunca abandonarían sus estufas por aquel invento que,
Según los rumores más alarmistas, podía alterar nuestra salud con solo acercarnos demasiado. La comida, decían los críticos, salía con texturas extrañas, carente del dorado crujiente que solo el horno tradicional podía otorgar. Sin embargo, lo que comenzó como un lujo industrial para restaurantes terminó encontrando su lugar en nuestras encimeras gracias a la paciencia de la tecnología y a un cambio en nuestro propio ritmo de vida. Descubrimos que aquella caja rara no venía a sustituir el arte de la cocina lenta, sino a rescatarnos en la urgencia, permitiéndonos descongelar la cena en minutos o disfrutar de las palomitas de maíz mientras nos reuníamos frente al televisor. Fue una lección de humildad para los detractores. El microondas nos enseñó que una innovación no necesita ser perfecta desde el primer día para volverse, con el tiempo, absolutamente indispensable. Esa misma resistencia a lo inusual la encontramos en el mundo de las oficinas y el estudio, donde un fracaso de laboratorio terminó convirtiéndose en el estándar de nuestra organización cotidiana. En 1968, un investigador intentaba crear un pegamento de fuerza extrema y, en su lugar, obtuvo un adhesivo débil, que apenas lograba sostener dos superficies sin dañarlas. Durante años, aquel invento fue el hazmerreír de la compañía, un error archivado que nadie sabía cómo utilizar. Fue necesaria la visión de un hombre que, cansado de que los separadores de papel se cayeran de su libro de himnos en la iglesia, decidió aplicar aquel pegamento malo a pequeños cuadrados de papel amarillo. Al presentarlo a los ejecutivos, la respuesta fue gélida. ¿Quién en su sano juicio pagaría por papel que no se pega bien? Los expertos aseguraban que el producto era una trivialidad sin mercado. Pero nosotros, una vez que tuvimos aquellas pequeñas notas en nuestras manos, descubrimos una necesidad que no sabíamos que teníamos. La magia residía precisamente en su fragilidad, en la capacidad de pegar, despegar y reposicionar nuestros pensamientos sin dejar rastro ni herir las páginas. La estrategia de regalar muestras gratuitas a las secretarias fue el golpe final contra el escepticismo. Ellas se volvieron adictas a esa nueva forma de comunicación visual, y pronto, los escritorios de todo el mundo se poblaron de aquellos recordatorios amarillos. Lo que los genios de las finanzas llamaron un error, nosotros lo convertimos en un icono de nuestra creatividad, demostrando que a veces el mayor éxito nace de un fallo que nadie supo entender a la primera. El salto hacia la era digital no fue más sencillo ni estuvo exento de ese juicio severo que solemos aplicar a lo desconocido. Apenas estrenábamos la década del 2010 cuando fuimos testigos de una de las presentaciones más cuestionadas de nuestra historia reciente, la llegada del iPad. Nosotros, acostumbrados ya a la versatilidad de las computadoras portátiles y a la creciente potencia de nuestros teléfonos, recibimos aquel dispositivo de vidrio y aluminio con una ceja levantada. Los críticos de tecnología, desde sus columnas más influyentes, se burlaron abiertamente llamándolo simplemente un iPhone gigante. Afirmaban con seguridad que era un producto sin mercado, un capricho caro que carecía de teclado físico, de puertos USB y de la capacidad de realizar llamadas. Se decía que era demasiado grande para el bolsillo y demasiado limitado para la oficina, una pieza de diseño condenada al fracaso por no encajar en las categorías que ya conocíamos. Sin embargo, lo que los expertos no supieron prever fue la seducción de la simplicidad. Al sostenerlo entre nuestras manos, descubrimos una forma de interactuar con el mundo que se sentía casi instintiva, eliminando las barreras entre nosotros y la información. Aquella pantalla táctil, tan nítida y vibrante, nos permitió leer, jugar y crear con una naturalidad que cautivó desde a los niños más pequeños hasta nuestros abuelos, quienes por primera vez no sintieron miedo ante una computadora. El iPad no vino a reemplazar lo que ya teníamos, sino a crear un espacio nuevo para el consumo de medios, demostrando que, a veces, la verdadera innovación no está en añadir más funciones, sino en refinar la experiencia hasta volverla pura intuición. Esa misma resistencia la vivimos frente a nuestras pantallas de televisor cuando una pequeña compañía de alquiler de películas por correo decidió apostar por lo invisible. En 2007, cuando Netflix anunció que lanzaría su servicio de transmisión de video por Internet, la industria del entretenimiento soltó una carcajada colectiva. En aquel entonces, nuestra conexión a la red era todavía caprichosa y lenta. Ver un video significaba enfrentarse a imágenes pixeladas y a ese eterno círculo de carga que ponía a prueba nuestra paciencia. Hollywood y los gigantes como Blockbuster despreciaron la idea, asegurando que nadie querría cambiar la alta definición de un disco físico por la precariedad del streaming. Nosotros mismos dudábamos. ¿Por qué pagar por una biblioteca pequeña de películas viejas que se pausaban a mitad de la escena? Los expertos sentenciaron que el Internet no estaba listo y que la comodidad de ir a la tienda de videos era un ritual imperturbable. No obstante,
Mientras los grandes estudios dormían sobre sus laureles, la tecnología de compresión mejoraba y la banda ancha se extendía silenciosamente por nuestras ciudades. Aquel siseo del módem fue reemplazado por la inmediatez de un catálogo infinito disponible con un solo clic. La caída de los imperios del alquiler físico nos enseñó una lección que todavía resuena. Lo que hoy parece una limitación técnica, mañana será el estándar, y quienes se burlan del futuro suelen terminar siendo sus víctimas más silenciosas. Nuestra forma de entender la hospitalidad y la seguridad personal también atravesó una metamorfosis que muchos consideraron, en su momento, una invitación al desastre. En el año 2008, cuando surgió la idea de que podíamos alquilar una habitación sobrante en nuestra propia casa a un absoluto desconocido, la reacción de nuestra sociedad fue de un rechazo casi visceral. La propuesta de Airbnb desafiaba la regla más elemental que nos habían enseñado desde niños: no abras la puerta a extraños. Los inversores de aquel entonces se mofaron de la idea, incapaces de imaginar por qué alguien elegiría el colchón inflable de un apartamento ajeno por encima de la estandarización y la seguridad de una cadena hotelera establecida. Aquella visión parecía tan destinada al fracaso que sus propios fundadores tuvieron que vender cajas de cereales temáticas para mantener vivo el proyecto mientras el mundo los ignoraba. Sin embargo, lo que los expertos no supieron leer fue nuestro creciente deseo de autenticidad. Al implementar sistemas de reseñas y perfiles detallados, la tecnología logró tejer un manto de confianza allí donde antes solo había sospecha. Descubrimos que, detrás de la puerta de un extraño, a menudo se encontraba una experiencia mucho más humana y cercana que en la frialdad de un pasillo de hotel. Aquella apuesta por la confianza mutua terminó por transformar cada una de nuestras ciudades, demostrando que incluso las fronteras más íntimas de nuestro hogar podían abrirse si existía la herramienta adecuada para garantizar nuestra tranquilidad. Casi al mismo tiempo, otra propuesta comenzó a agitar los cimientos de nuestro transporte cotidiano, enfrentándose a un escepticismo igual de feroz. La idea de Uber, de subirnos al vehículo particular de alguien que no conocíamos para que nos llevara a nuestro destino, fue recibida como una temeridad peligrosa. Estábamos acostumbrados a la figura del taxi regulado, con su licencia oficial y sus colores distintivos que nos daban una falsa, pero reconfortante, sensación de orden. Los detractores aseguraban que nadie en su sano juicio entregaría su seguridad a un conductor sin uniforme, operando bajo una aplicación de teléfono. Se decía que la economía de aquel modelo no tenía sentido y que la regulación terminaría por asfixiar el invento antes de que pudiera despegar. No obstante, nosotros pronto descubrimos que el miedo se desvanecía ante la conveniencia de ver, en tiempo real, cómo el vehículo se acercaba a nuestra posición en la pantalla del móvil. Aquel mapa digital, con su pequeño icono moviéndose por las calles de nuestro barrio, nos devolvió una sensación de control que el sistema tradicional nunca nos ofreció. El éxito de esta disrupción nos enseñó que, cuando la tecnología logra eliminar las fricciones de nuestra vida diaria y nos ofrece una transparencia total, estamos dispuestos a reescribir nuestras propias reglas de seguridad, transformando lo que antes llamábamos peligro en la nueva norma de nuestra movilidad urbana. Quizás ninguna historia de resistencia al cambio sea tan emblemática como la que rodeó al nacimiento del objeto que hoy llevamos en el bolsillo casi como una extensión de nuestro propio cuerpo. En enero de 2007, cuando fuimos testigos de la presentación de aquel dispositivo que prometía ser un teléfono, un reproductor de música y un navegador de Internet, todo en uno, los gigantes que dominaban nuestras comunicaciones soltaron una carcajada que resonó en todas las salas de juntas de Silicon Valley. Nosotros estábamos acostumbrados a los teléfonos con teclados físicos, a esas pequeñas teclas de plástico que debíamos presionar con fuerza y que considerábamos la única herramienta seria para el trabajo. Los expertos y los directivos de las compañías más poderosas de la época se burlaron públicamente del iPhone, calificándolo como un juguete costoso de $500 que no tenía ninguna posibilidad de éxito en el mercado empresarial. Steve Ballmer, entonces líder de Microsoft, se rió frente a las cámaras asegurando que un teléfono sin teclado no sería atractivo para nadie que necesitara escribir correos electrónicos, mientras que los creadores de las famosas computadoras de mano de aquel entonces sentenciaron que Apple simplemente no entendía el negocio. Se decía que la pantalla táctil era una novedad pasajera, una superficie delicada que se llenaría de huellas y que jamás podría competir con la precisión de un botón real. Sin embargo, lo que aquellos expertos no vieron fue que la verdadera revolución no estaba en el hardware, sino en la posibilidad de que el software definiera la interfaz según nuestra necesidad de cada momento. Al tocar por primera vez aquel cristal frío y ver cómo las imágenes se deslizaban bajo nuestros dedos con una fluidez casi mágica, comprendimos que el mundo de los botones estáticos había muerto. El escepticismo de los sabios de la industria se desmoronó frente a nuestra intuición como usuarios,
demostrando que a veces la visión de un solo hombre puede ver un futuro que para los demás es simplemente invisible detrás del muro de sus propios prejuicios. Al detenernos a observar este catálogo de triunfos que nacieron del desprecio, nos asalta una reflexión profunda sobre la naturaleza del juicio humano y nuestra propia resistencia ante lo que no comprendemos. Es sencillo, desde la comodidad de nuestro presente, señalar la miopía de aquellos ejecutivos que no supieron ver el potencial del teléfono o la arrogancia de quienes sentenciaron a muerte al Walkman. Sin embargo, lo cierto es que nosotros mismos, como comunidad, a menudo somos los primeros guardianes de lo establecido. Las salas de juntas donde se selló el destino de estas ideas olían a cuero viejo, a papel sellado y a la seguridad imperturbable de quien cree que el futuro es simplemente una versión ligeramente pulida del presente. La verdadera ceguera de los expertos no reside en su falta de conocimiento técnico, sino en su incapacidad para imaginar que nuestras necesidades emocionales y sociales pueden transformarse de manera radical. Quienes juraron que el streaming sería una curiosidad pixelada o que el iPad era un capricho sin sentido no estaban locos. Eran, simplemente, esclavos de la lógica del ayer. En ese giro reflexivo donde nos damos cuenta de que la burla es solo una máscara del temor ante lo desconocido, descubrimos que los visionarios a los que tildamos de dementes son los únicos que poseen el valor de escuchar el murmullo de lo que está por nacer antes de que se vuelva un grito ensordecedor. Su persistencia no nace de la arrogancia, sino de una fe inquebrantable en que el mundo puede ser más ancho, más ágil y más cercano. Esta lucha constante entre la inercia de los supuestos sabios y la audacia de los llamados locos es el motor silencioso que ha empujado nuestra historia cotidiana, recordándonos que el progreso no es un camino trazado por el consenso de la mayoría, sino un rastro dejado por aquellos que se atrevieron a caminar solos en la oscuridad de su propia visión mientras el mundo entero les pedía, con burlas y desprecio, que se detuvieran por su propio bien. Estas 10 historias de audacia, que comenzaron entre el escepticismo de los sabios y terminaron por rediseñar el mapa de nuestra existencia, nos devuelven una verdad que a veces preferimos ignorar en la prisa del día a día, que la frontera entre el ridículo y el genio es apenas un suspiro de tiempo. Cada uno de estos creadores, despreciados y señalados por los expertos de su época, tuvo que navegar en la soledad absoluta de su propia convicción, sosteniendo una idea que el mundo entero se empeñaba en llamar estúpida mientras ellos ya veían el resplandor de lo que vendría. Fue su capacidad para ignorar el ruido exterior y la arrogancia de los mercados establecidos lo que finalmente nos regaló la libertad de comunicarnos a través de océanos con un simple cable, de llevar una banda sonora privada en nuestro bolsillo o de confiar en un desconocido para encontrar un refugio cálido en una ciudad lejana. Secretos de nuestra época existe para que nuestra historia cotidiana no se olvide. Suscríbete. Al final de este recorrido, nos damos cuenta de que aquellos a quienes llamamos locos eran simplemente los únicos que estaban verdaderamente despiertos, mirando un horizonte que los demás se negaban a reconocer por miedo a soltar sus viejas certezas. La próxima vez que escuchemos que una idea es imposible, que un sueño carece de valor comercial o que un invento no tiene lugar en nuestra sociedad, debemos recordar que esa misma sentencia fue dictada contra el iPhone, contra la magia del streaming y contra la luz invisible del microondas. Nuestra vida moderna es el resultado de esas apuestas arriesgadas, de esa obstinación por lo invisible que terminó por volverse el pilar indispensable de nuestra rutina. Estos inventos no solo cambiaron nuestra economía o nuestra técnica, transformaron profundamente la manera en que nos miramos, en que nos movemos por el mundo y en que nos sentimos parte de una misma historia humana compartida. Nos gustaría saber cuál de estos giros del destino te asombra más, o cuál de estos inventos crees que era el más evidente que triunfaría a pesar de las risas iniciales de quienes se creían dueños de la verdad. Cuéntanos tus impresiones en los comentarios, porque son tus propios recuerdos y tus reflexiones los que mantienen viva esta crónica de nuestra evolución y de nuestra capacidad constante para asombrarnos. Esto fue Nostalgia Hispana, donde el pasado no es solo una fecha escrita en los libros, sino un hogar lleno de historias al que siempre podemos regresar para entender quiénes somos.